Damos comienzo al curso del uso de la isoladora AG316 o AG320, las dos son exactamente iguales, así que una o la otra es lo mismo. Bueno, la isoladora se encuentra en esta parte, tenemos un botón de encendido, solamente lo que es encenderlo, y tenemos controles para colocar la cantidad de minutos y segundos que queremos hacer que la isoladora esté funcionando. Vamos a damos una por prueba, hagamos 10 serían 10 segundos. Damos botón de arranque, se encienden los tubos y empieza una cuenta regresiva de cuando llega a 0 se van a apagar los tubos y suena la alarma que la paramos con el botón de detención. Este es el funcionamiento básico de la isoladora, es sencilla, no tiene ninguna cosa extraña. Acá tenemos el cajón, que es donde vamos a colocar el polímero con el original para hacer el insolado. El cajón consta de un vidrio, que es el que vamos a colocar para hacer presión y hacer vacío entre las dos partes, y consta de dos gomas, una goma fija y una removible. Esas tienen que estar siempre colocadas, porque son las que van a hacer tener buena presión y poder sacar el aire entre las dos piezas que nosotros vayamos a copiar. Porque el fundamento del copiado es que entre los dos objetos que nosotros queremos copiar no tiene que quedar nada de aire, si no distorsiona y no nos sale. Muy bien. Primer paso, vamos a preparar el polímero. El polímero es un material, una placa, que así viene de fábrica, viene en un tamaño que tiene 31 centímetros y medio por 43, la medida original, hay otras medidas, pero la normal y la que más utilizamos es esa. Tiene un espesor de 0,94, también hay diferentes espesores, pueden utilizar el que ustedes quieran, en este caso este es de 0,94 milímetros, y tiene una capa protectora que vemos acá, así que es este borde, este plástico blanco que está encima, que nos proteja el polímero. Y en el reverso es una chapa de acero, que es la que a nosotros nos va a permitir colocarlo sobre la platina que tiene imanes y se va a quedar adherido. El primer paso que hacemos es cortar este polímero a la medida que nosotros necesitamos. Nosotros vamos a trabajar con una medida que es de 9 centímetros de ancho por 15 centímetros de largo. Así que acá vamos a cortar, ya acá tenemos los 15 centímetros, así que vamos a cortar una franja de 9 centímetros. ¿Cómo se corta? De la siguiente manera. Se trabaja con un cúter y una regla. Lo que hacemos es marcar los 9 centímetros del lado del frente, es decir, del lado del polímero. Con el cúter pasamos en forma suave la primera vez, luego vamos presionando un poco más, hacemos varias pasadas hasta que vayamos sintiendo que el cúter está raspando sobre la parte de chapa del polímero. Lo que tenemos que hacer es pasar tantas veces hasta que se marque, nos quede una raya bien marcada. Lo miramos, del lado del revés va a quedar una marca bien perfecta. Una vez que tenemos esa marca, lo colocamos en el borde de la mesa. Si ponemos que el corte coincida con el borde de la mesa para que no se doble, y ahí lo doblamos y se va a cortar el polímero. Ahí nos va a quedar el polímero que necesitamos. Una vez que tenemos el polímero, vamos a proceder a insolarlo.
Bueno, una vez que está, ya tenemos el corte hecho, le sacamos la protección, esto ya no nos sirve, lo tiramos y nos queda el polímero para procesar. Pero lo que tenemos que hacer es retiramos el cajón, tomamos, retiramos el vidrio y sobre la goma colocamos el corte del polímero que acabamos de procesar, lo colocamos ahí y colocamos el original que lo tenemos que hacer de impresión en un papel vegetal en espejo, y es algo que es fundamental, es que la impresión tiene que ser con una impresora láser. La impresora láser tiene que tener 1200 dpi. Si no tiene los 1200 dpi no va a funcionar, porque ahora nosotros ya esto lo que le vamos a pasar es un aerosol ennegrecedor, y ese ennegrecedor no agarra si las impresoras no son de 1200, son menores a 1200, son de 600 dpi, no agarra. Así que siempre tengan la constancia de que sea 1200 por 1200. Si es 1200 por 600 no funciona, si es 600 por 1400 tampoco funciona, tiene que ser de 1200 por 1200. Esa es una necesidad. El papel vegetal es de 60 gramos, nosotros el que estamos trabajando. ¿Por qué de 60 gramos? Porque con el tiempo que le vamos a dar de insolado ahora va a corresponder a ese espesor de papel. ¿Por qué? Porque yo voy a colocar el papel sobre el polímero, la luz va a dar de arriba, va a atravesar el papel para endurecer el polímero que está abajo. Entonces, si yo pongo un papel más grueso, la luz le va a costar más pasar, entonces ya el tiempo que yo voy a dar de insolado ya no es los 2 minutos que vamos a darle ahora, sino que va a ser mayor tiempo. Entonces, con papel de 60 gramos, que es este tipo de papel, lleva un tiempo de insolado y son 2 minutos. Si cambian el tipo de papel, van a tener que variar los tiempos y a correr el riesgo de que por ahí no les quede bien. Así que el consejo es que trabajen siempre con papel así de 60 gramos, que es lo ideal. Lo que hacemos ahora es le pasamos un ennegrecedor de tóner. Esto es un aerosol que lo vamos a aplicar sobre la superficie donde está la impresión hecha, para que el tóner, que está medio grisáceo a la vista, va a quedar bien negro. Lo pasamos, lo secamos, y después lo tenemos que mirar a la luz, es decir, ponerlos de frente a una fuente de luz y ver que las letras queden bien en negro. Si no quedan bien en negro, es decir, si ustedes ven que le pasan el aerosol y no cambia el color, sigue siendo grisáceo o sigue teniendo partes que no agarra bien, pueden ponerle de vuelta el ennegrecedor, pero si le pasaron 2 o 3 veces y no cambia, es porque la impresora no le sirve, la impresora no les está funcionando, para eso no le va a servir. Bueno, una vez que tenemos esto ya así, que ya queda bien negro, lo colocamos sobre el polímero y las letras no tienen que quedar de forma tal que nosotros lo podamos leer, perdón. Yo le dije que lo tenían que imprimir en espejo. Eso significa que la parte del tóner va a quedar hacia abajo del papel. Es decir, la parte del tóner está acá. Eso va a quedar para abajo, va a quedar apoyado sobre el polímero. Y eso es necesario para la copia, porque para hacer una copia en este tipo de materiales que son de contacto, las emulsiones tienen que estar en contacto. Es decir, la emulsión del polímero tiene que estar en contacto con el tóner. Y entre ellas dos no tiene que haber algo, que para eso está el vidrio. Cuando colocamos el vidrio, nos fijamos, perdón que no lo mostré, el cajón, acá tiene una parte una canaleta donde va a calzar el vidrio, y después
vamos a poner las trabas que están acá. Entonces lo que colocamos es, aquí ponemos bien. Perdón, cuando coloquen el polímero, colóquenlo en forma transversal sobre el cajón. Eso es porque los tubos dentro del insolador están colocados a lo largo del cajón, en forma longitudinal. Entonces, para poder agarrar la parte del medio de los tubos, no agarrar la punta de los tubos, sino la punta de los tubos nos quedarían en estas puntas. Para que eso no pase y nos agarre una luz más pareja, lo ponemos así en forma atravesada. Una vez que tenemos, colocamos el vidrio que calce, presionamos con fuerza, colocamos las trabas. Nos tiene que quedar bien planchada el papel. Es decir, si nosotros en este momento miramos y vemos que ya queda alguna arruga en el papel, quiere decir que no está haciendo buena presión. Entonces tenemos que soltarlo y ver qué es lo que pasó, si se aplastó demasiado la goma y no está haciendo buena presión. Es decir, lo que necesitamos siempre es que entre, que calce bien. Una vez que nos quedó bien, lo colocamos al cajón, le damos el tiempo de insolado, que dijimos que es 2 minutos. 2 minutos, le damos arranque. Y ahí esperamos el tiempo. Una vez pasado el tiempo, hacemos con el botón de detención, quitamos, retiramos el vidrio, sacamos el original. Si pudiesen ver acá, ya se notaría, se nota lo que quedó marcado del original. Al polímero lo dejamos ahí en su lugar y paso seguido lo que tenemos que hacer es una segunda insolación con un material que se llama trama. Esta trama para nosotros a la vista es un papel grisáceo, en realidad es un punteado, es un punto al lado del otro, formando ahí 200 líneas por pulgada. Esto lo que nos va a permitir es que el logo que nosotros tenemos acá no sea un bajo relieve entero, sino todo un pozo, cada letra sea un solo pozo, sino que se va a hacer un punteado dentro de cada una de esas letras. Cuando nosotros lo lavemos, se va a hacer un pocito por cada punto de esos 200 puntos que hay por línea. Entonces nos va a permitir darle definición al logo y con ese no vamos a tener el problema de que cargue demasiada tinta y cuando el campo apoye la presión va a ser presión y va a rebalsar la tinta sobre los costados y vamos a perder definición, nos va a quedar una impresión que en el rubro se llama estallado, si va a quedar todo como con pelitos alrededor. Eso es porque es demasiada carga de tinta, se debe a que o no hicieron el tramado o cuando lavaron el polímero, que es el paso que va a seguir después de esta insolación del tramado, lo lavaron demasiado y borraron la trama esta que se hizo, ese punteadito que se hizo, lo lavaron tanto que lo fueron sacando y está cargando demasiada tinta, entonces falla la impresión. La trama tiene dos caras, una cara que es el reverso y la otra que es donde está la emulsión. Como lo expliqué antes, las copias estas son por contacto, que decir que del lado de la emulsión es el que va a ir apoyado sobre el polímero. El lado de la emulsión es más opaco que el lado del reverso. Si el lado del reverso se ve que el plástico brilla, del lado de la emulsión es opaco. Entonces esa parte opaca va hacia abajo, colocada sobre el polímero. Esta trama es reutilizable, quiere decir que después que la terminen de usar la guardan, no la tienen que tirar. Ponemos la traba. El mismo caso que el anterior, vemos que agarra bien presión.
y lo vamos a insolar. La trama, a diferencia del papel, en el papel es opaco, tiene más grueso. La trama es un plástico, como que es una filmina, en realidad es una película fotográfica, es transparente. Entonces el tiempo de insolado, es decir, va a dejar pasar más fácil la luz, entonces el tiempo de insolado tiene que ser menor. En el caso del original que hicimos con el papel vegetal fue 2 minutos. En el caso de la trama es 1 minuto 30. Entonces ponemos 1 minuto 30. Le damos arranque. Una vez que pasa el tiempo, 1 minuto 30, tenemos retiramos la trama y la guardamos y pasamos a lavar el polímero. El polímero se lava en agua, normalmente en una batea. Traten de hacerlo sobre una superficie plana para que cuando laven en forma pareja sobre toda la superficie. No lo hagan bajo una canilla porque si no la esponja va a bailar hacia todos lados y no van a tener mucho control del lavado. Entonces lo que hacen es con una esponja normal de lavar los platos, es un amorti común, del lado amarillo, sumergen el polímero y con el lado que van pasando en forma circular sobre toda la superficie y van contando 1 pasada, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eso es lo normal. Es decir, si ustedes lo dicen acá, escucharían que cuando uno pasa hace un sonido de raspado a partir de la octava, más o menos pasada. Eso es lo normal. En el caso de que ustedes pasen y no sientan ese raspado y lo sientan en la décima, entonces den un par de pasadas más. Es decir, después que escuchen el raspado, den 4 pasadas más y ya ahí va a estar el hecho. Así que está entre 12 y 14 pasadas. No se exceda mucho, porque si no empiezan a hacer lo que les decía antes, a borrar el tramado. Y van a tener demasiada carga de tinta y no le va a quedar de buena calidad de impresión. Tampoco le den poco, si no por miedo le den pocas pasadas, porque si no va a quedar con poca profundidad, no va a cargar tinta y le va a quedar una impresión muy pobre. Entonces lo ideal es entre 12 y 14. Una vez que lo sacan, tenemos que secarlo. Para secarlo utilizamos un secador de pelo o una pistola de calor. Lo vamos pasando, hacemos que chorree hacia abajo el agua, el excedente de agua que tiene el polímero, y que vaya cayendo. Una vez que tenemos seco, revisamos que nos haya quedado bien parejo el grabado. Una vez que contratamos que nos quedó más o menos parejo, que está bien parejo, que no hay problema, ya tenemos el cliché terminado. En las especificaciones técnicas del fabricante dice que ahora este cliché tendría que pasar a horno
para hacer un secado. Eso sería lo ideal, secado 1 hora a 80 grados. Eso es lo que dicen por las características técnicas. Eso es si ustedes quieren que el polímero le dure mucho tiempo. Si es para hacer unas impresiones en poca cantidad, digamos 1000 impresiones, no pierdan tiempo, séquenlo bien y ya directamente hagan el paso siguiente. Si no, si lo van a utilizar durante mucho tiempo o es un cliente que ustedes van a tener reiteradas veces y el polímero lo van a tener que usar varias veces, entonces sí, les aconsejo secarlo, sin ponerlo en el horno de la cocina o en alguna fuente de luz que tenga calor, o por el mismo secador de pelo, dejarlo que le tire aire durante un rato, que no sea 1 hora, que no sean los 80 grados, pero sí tratar de sacarle la humedad, la mayor cantidad de humedad que absorbió en el momento que lo lavamos. En este caso no vamos a poner al horno, vamos a ir directamente al último paso. El último paso que se da se llama posexposición. Lo que vamos a hacer ahora es decir, nosotros ya endurecimos todo alrededor de los lobos, pero no donde está el lobo, por eso recién nos permitió lavarlo. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que le dé luz durante unos 4 minutos aproximadamente para que endurezca en forma pareja toda la superficie del cliché. Entonces, como no vamos a copiar nada, no hace falta que lo pongamos abajo del vidrio, así que directamente lo colocamos encima del vidrio, cerramos, damos 4 minutos y damos acá. Una vez que pasó el tiempo, ya el polímero quedó terminado, duro, ya lo puedo tocar, lo puedo pasar a la mano, no pasa nada, porque ya endureció de forma pareja y ya nos quedó preparado como para trabajar. Ahora lo que tendríamos que hacer en este momento es hacer las perforaciones de sujeción, que eso depende de la característica del tipo de máquina que ustedes tengan, donde lo vayan a colocar, eso depende de la especificación que le dé el fabricante, le van a hacer los agujeros de sujeción. Yo en este caso ya lo tengo hecho, porque ya para la máquina que voy a utilizar, y a partir de ahí ya la pueden colocar en la máquina. Bueno, ahora vamos a dar comienzo a la instrucción de cómo utilizar la impresora tampográfica G316. Esta es una impresora manual. Vimos la parte del insolador, que lo vimos antes. Tiene la parte del insolador abajo, la parte de la impresora arriba. La impresora trabaja con una platina, que es donde nosotros vamos a colocar el cliché, que lo acabamos de hacer. Esa platina la vamos a ir colocada en la base. Después vamos a colocar un conjunto que es un portaespátula, lo voy a colocar acá, con un rodillo, el pintador. Si esto va a correr, el rodillo va a traer la tinta hacia adelante, esparciéndola sobre el cliché, y después la espátula va a retroceder y llevarse la tinta de vuelta al tintero que está en la parte de atrás de la platina. Va a tener, acá vamos a colocar un juego de tampones. Esto va a ir colocado en el cabezal de impresión y nos permite regular el tampón y llevarlo al lugar donde nosotros tenemos el logo dentro del cliché. Y por último vamos a colocar la mesa de impresión, la mesa porta objeto, donde vamos a colocar el objeto de imprimir. Bueno, empezamos los pasos. Lo primero que colocamos es la platina, y en la platina colocamos el cliché. Bueno, colocamos el cliché en el tintero porta cliché. Lo que recomiendo es que a la
parte, es decir, el tintero portagrillé tiene unos laterales y un surco que es donde va a estar colocado el grillé. Yo recomiendo colocar una cinta bifaz finita, delgada, que son plásticas, son de este estilo. Conoce, esta es la marca, porque eso nos va a permitir que la tinta no corra por debajo del cliché. Si la tinta va a estar colocada acá, el rodillo lo despací sobre el cliché, pero parte de la tinta va a tener que irse por debajo del cliché. Para que eso no pase, la tinta hace de contención. De esa forma no vamos a tener problemas, sino podemos correr el riesgo que después de mucho tiempo de trabajo la tinta vaya pasando por debajo y empiece a chorrearnos por la otra punta. Entonces, para que eso no pase, yo les aconsejo colocar esa cinta. Eso nos va a permitir que quede bien sujeto y hacemos que los agujeros de sujeción coincidan. Una vez que lo tenemos colocado, ya colocamos el portagrillé, lo colocamos. Tenemos dos tornillos laterales que son los que van a permitir que no tenga este movimiento. O sea, acá lo que hacemos es ajustamos suavemente. No hace falta dar mucha presión, es solamente para que no se mueva, nada más que para eso. Una vez que lo tenemos colocado, pasamos al paso siguiente. Ahí vamos a colocar el portaespátula con el rodillo. Lo que tenemos que hacer es, este es un conjunto que tiene la característica de poder desarmarse completo. Si ustedes para cuando lo vayan a limpiar, van a poder tener el portaespátula por un lado y el portarrodillo por el otro. Muy bien, entonces lo que hacemos es procedemos, lo colocamos, ajustamos bien. Esto sí, ajústelo bien porque si no se le va a tender a salir cuando está colocado en la máquina en la tinta. Va a ser bastante molesto tener que desarmar para poder volver a colocar. Aflojamos estos dos tornillos que están de frente, que abren la mordaza, y colocamos la espátula. La espátula tiene una cara rectificada, que es la que está lisa. Rectificada, ¿por qué? Porque esto es un fleje de acero, cuando viene del fabricante no es bastante irregular el borde. Entonces lo que hacemos es, ustedes consíganse una lija 1000 y una lija 600, ténganse una de cada una, lijas al agua. Búsquense una superficie plana, puede ser un pedazo de vidrio o una chapa que se bien plano. Humedecen la lija, la apoyan sobre el vidrio y después, como cortando la lija, pasan la espátula sobre la lija. Primero sobre la del 600, que es la que permite hacer un asentado mayor, y después cambian la lija, ponen la de 1000 y le dan el asentado fino para que no les quede ninguna rugosidad. Y con eso van a conseguir que quede bien lisa. Cuando no utilizan la espátula durante mucho tiempo, durante una semana, algo así, antes de empezar a trabajar yo les aconsejo que hagan, que la pasen sobre la lija, porque tiende a juntarse humedad y como esto es acero, tiende a oxidarse. Entonces el óxido, el primer lugar donde va a agarrar va a ser en el filo, que es el lugar donde uno le sacó la protección. Colocamos la espátula en la mordaza, más o menos en el centro. Ajustamos, verificamos que no se mueve y procedemos a colocar.
se sujeta con unos tornillos que tienen unas arandelas con goma. Eso lo van a encontrar dentro de la caja blanca. Y también van a encontrar 2 llaves Allen, con la más grande es con la que van a ajustar esto. Siempre que lo coloquen, vean que la parte inferior del portaespátula apoye en la barra, que quede bien para arriba, que así queda bien derecho. Ajustan, no aprieten tampoco demasiado, ajusten para que no se mueva. Una vez que lo colocaron, antes de mover el carro, chequeen que los bordes de la espátula, los ángulos de la espátula, no toquen los costados del portaquillé. Si ustedes ven que va a tocar el costado, como está haciendo en este caso, toca, entonces ahí lo que hacemos es corremos un poco la espátula. Aflojamos. Y ahora volvemos a ajustar. Hay que sujetar la tuerquita que está del lado de atrás, porque si no el tornillo gira en falso. Muy bien, listo. Muy bien. Ahora procedemos a montar el tampón. Es decir, acá lo que vamos a colocar es este es el tampón que vamos a utilizar, un tampón de silicona. Hay diferentes durezas, hay 3 durezas en realidad, es blando, intermedio o duro. Eso depende para lo que lo necesiten. Cuanto más duro, mejor calidad de la impresión. Pero eso le va a depender sobre qué quieren imprimir y la deformación que van a tener que hacer. Entonces, para algunas cosas no les va a convenir que sea muy duro porque les va a ser difícil trabajar. Así que eso lo van a ir viendo con la experiencia, van a ir aprendiendo cuál es el que les va a convenir. Para comenzar, siempre trabajen con los intermedios, que son los que mejor permiten trabajar. Son más fáciles de deformar y tienen buena calidad de impresión. Ahí montamos el puerto tampón en los agujeros y ahora colocamos en la corredera. Entonces aquí nos va a permitir, como vimos, había 3 logos en este billet, entonces vamos a poder ir a tomar el logo que nosotros queramos. Cuando queremos tomar ese, entonces nosotros llevamos el carro atrás de todo y alineamos que el logo que nosotros queremos imprimir nos quede en el centro del billet. Y aquí ajustamos. No le mostré, perdón. Lo voy a mostrar desde acá porque si no desde ahí no lo van a ver. El porta del billet tiene
dos tornillitos que son los que tienen el seguro para sujetar que esto no se mueva. Tienen un seguro acá y otro seguro acá. Entonces yo al colocar el tampón lo coloco en la corredera y depende de dónde me vaya a caer cuando lo tenga colocado en la máquina, voy a ajustar el tornillo, un tornillo o el otro. Lo mismo pasa para agarrar el corta tampón al cabezal en el mismo sistema. Si también lo puedo desplazar hacia un lado o hacia el otro, y acá tengo adelante del cabezal tengo tornillos para ajustar, depende en qué lugar cae. En este caso, como cae en el centro, ajustamos el tornillo del centro. Entonces ya este no se mueve más. Y ahora llevamos el carro atrás. Y ajustamos. Ahí está. Pero que se ajusta muy suave. Nada, no presionan demasiado porque los tornillos son chiquitos. Y a descabezarse si uno presiona demasiado. Muy bien, la parte de la impresora en sí ya está armada. Ahora lo que nos queda colocar es la mesa corta objeto. Esta mesa la sujeta acá, va agarrada con 4 tornillos. Se colocan los 2 tornillos de atrás. Colocamos la mesa que calce y le colocamos los tornillos de adelante. Esta mesa tiene la base de esta mesa es regular en altura. Si colocamos este tornillo nos va a permitir subir y bajar para conseguir, depende de lo que vayamos a imprimir, vamos a tener que darle la altura. Muy bien, ahí ya quedó armado. Ahora nos quedaría pasar a echarle tinta. Preparamos la tinta. La tinta, como viene de fábrica, es muy espesa. Es algo como brea, muy espeso. Puedo dar vuelta y no se cae, lo espeso que es. Nosotros lo que tenemos que hacer es rebajar esta tinta con diluyente. Esta tinta tiene, esta es una tinta para tampografía que fabrica esta fábrica Kiplas, una fábrica nacional que por el momento es la única que tiene tinta específicamente para tampografía. Que si con esta tinta van a poder trabajar en el 95% de las superficies, excepto goma eva, que tiene una tinta para goma eva, y polipropileno, que tiene también su tinta específica para polipropileno. Después, sobre el resto de las superficies, normalmente se trabaja con esta tinta. Esta tinta tiene un diluyente que para el fabricante se denomina 416,
y como este diluyente tiene la característica de tener mordiente y ser de evaporado rápido. Esto quiere decir que tiende a secarse muy rápido la tinta. Entonces, en épocas donde hace mucho calor o hay circulación de aire, tiene una ventana cerca que circule aire, la tinta va a tender a secarse demasiado rápido. Le va a permitir hacer 30 o 40 impresiones y se va a tender a secar. Entonces es medio molesto para trabajar. Entonces en ese caso, y solamente en ese caso, se agrega otro tipo de diluyente que se llama retardante, es decir, tiene la característica es opuesta al diluyente, que no tiene mordiente, es decir, no ataca la superficie y tiende a secarse lento, mucho más lento. Al preparar la tinta con el diluyente, nosotros al imprimir, lo que va a hacer, la forma que va a tener de trabajar esta tinta es el diluyente, es el agente que ataca la superficie, es decir, degrada al plástico y permite que la tinta, es decir, el pigmento, se agarre a la superficie y así no se sale. Hay que tener cuidado de no exagerar con el retardante, por eso decía, porque el retardante no tiene esa característica de mordiente, sino ataca a la superficie. Entonces, si nosotros nos excedemos en retardante y poco diluyente, lo que va a pasar es que nosotros vamos a hacer la impresión, pero es decir, se va a degradar la superficie, el pigmento no se va a agarrar, entonces cuando termine de curar la tinta, de secar, a las 24 horas aproximadamente, se va a tender a salir. Así que hay que tener cuidado de no exagerar con el retardante. Solo poner unas gotitas para poder que en vez de la tinta se seque a las 30 impresiones, que nos permita llegar a las 70, 80 impresiones y punto, sino no exagerar. Es decir, en la época de calor hay que tener un poco más de paciencia para trabajar. Bueno, entonces lo que hacemos es preparar. Lo que tenemos que hacer es preparar en un pote aparte entonces la tinta, colocamos tinta pura, después le vamos agregando el diluyente hasta conseguir una densidad que nos permita trabajar. Más o menos esta sería la densidad. ¿Sí? Igual por la densidad mucho no se preocupen, porque la misma máquina le va a marcar si estamos bien con la densidad. Si la tinta está muy espesa, primero le va a costar mucho extenderla sobre el plié y que la espátula la barra, y cuando nosotros bajemos el tampo para que la levante la tinta, tiene tan poco diluyente que se evapora tan rápido que cuando el tampón baja ya la tinta se secó, entonces el tampón no levanta nada, no van a transferir nada del logo. Entonces lo que van a tener que hacer es ir agregándole diluyente de a poco, de a gotas sobre el tintero, hasta conseguir que el tampón empiece a levantar. Le va a marcar cuál es la densidad cuando el tampón levante e imprima en una calidad que a usted le parezca buena. Van a ir viendo cómo va a ir mejorando hasta que después, si se exceden, le ponen de más, empieza a perder, va a tener demasiado diluyente y poco pigmento, entonces empieza a quedar muy lavada la impresión. Si lo van a notar, se van a acostumbrar rápido a cuál es la densidad necesaria. Bueno, lo que hacemos es colocar, una vez que tenemos preparada, colocamos la tinta en el tintero. Está un poco espeso, vamos a poner un poco más de diluyente. Le agregamos un poco más de diluyente, le ponemos recién un gotero separado, lo mezclamos. Cuidado con la tinta cuando trabajen, un poquito mancha y no sale de la ropa. Colocamos una cierta cantidad. No coloquen demasiado, no traten de llenarlo al tintero porque lo único que va a traer va a ser problema, porque va a empezar a rebalsar la tinta por todos lados, van a hacer un enchastre y no van a mejorar el trabajo.
carga hacia adelante, vemos como el rodillo va intentando y la espátula tiene que llevarse para atrás la tinta. Ahora vemos que eso no está pasando. ¿Por qué no pasa? Es porque no está tocando la espátula. Entonces nosotros lo que hacemos es, para regular la espátula, lo vamos a regular con estos dos volantes negros que tenemos acá a los costados. Entonces ahí vamos bajando, giramos en el sentido contra las agujas del reloj para bajarlo. Vamos a soplar otro poco. Que sigue hasta conseguir que va. Bueno, ahora, antes de empezar a imprimir, algo que tenemos que hacer es limpiar el tampón. ¿Cómo limpiamos el tampón? Agarramos un pedazo de trapo o papel, lo mojamos con el diluyente y lo pasamos sobre la superficie del tampón. ¿Esto por qué es? Porque el tampón está hecho con silicona y un aceite para silicona, que es el diluyente que se utiliza para esa silicona, para darle la dureza. A medida que, una vez que termina, que curó el tampón, que quedó el tampón terminado, ese aceite va brotando de dentro del tampo y va formando una película sobre la superficie que nos repele la tinta. Entonces nosotros con el diluyente lo que hacemos es pasar sobre la superficie, tratamos de sacar ese excedente de aceite que quedó y nos permita que el tampo, la tinta se quede adherida al tampo. Muy bien. Acabamos, tomamos tinta, hagamos una prueba sobre un papel y vemos que imprime, pero imprime poco. ¿Eso a qué se debe? A que la tinta está un poco espesa. Entonces agregamos unas gotas, 4 o 5 gotitas sobre el cliché, hacemos que el rodillo y la espátula mezclen la tinta diluyente con la tinta y volvemos a probar. Y ahí vemos cómo mejoró. Así es, esta es la diferencia que yo les decía. Si tuviese más espesa la tinta, esto hubiese salido todavía más pobre, bastante más feo. Entonces, así, tenemos la forma que tenemos para así como imprime. La forma de operar la máquina para no tener problemas es la siguiente. La máquina tiene dos topes. El tope trasero, que es donde uno va a levantar el logo, y el tope delantero, que es donde uno va a imprimir. Esos son los dos topes que hay que respetar. La máquina siempre tiene que llegar al fondo y llegar al tope, y siempre llegar adelante y llegar al tope. Con eso vamos a conseguir que las impresiones nos queden bien. Si vamos a hacer un registro, vamos a hacer que registre y que imprima en el lugar que nosotros queremos dentro de la pieza a imprimir, pero para que eso se respete esa posición, siempre tenemos que respetar los toques, tanto el trasero para levantar el logo, como el delantero para transferirlo sobre la pieza. Entonces, la forma que hago para trabajar es mano en la manija, empujo hacia atrás, llego al tope y empujando, yo en este momento estoy empujando, estoy llevándose, empujo que puedo levantar la máquina, empujando bajo y sigo empujando, yo no aflojo, sigo haciendo fuerza hacia atrás, así levanto. Recién cuando
llega arriba el tampo, recién ahí aflojo la muñeca y vengo hacia adelante. Acá estoy tirando, así tirando bajo, imprimo y así tirando subo. Entonces de esa forma el cabezal no se mueve, porque si yo llego acá y cuando voy a bajar aflojo, el carro se tiende a mover. Al moverse yo pierdo el registro. Y adelante me pasa lo mismo. Si yo cuando voy a bajar aflojo, pasa, se mueve para cualquier lado. Entonces ya voy a imprimir en el lugar que yo no quiero. Entonces para que eso no me pase, yo tengo que hacer un movimiento seco. Llego al fondo, bajo, imprimo, subo, aflojo, vengo, tiro, bajo, subo y aflojo de vuelta. Esa es la forma que uno tiene para trabajar. Eso, antes de hacer cualquier cosa, practíquenlo y traten de incorporarlo, porque si no incorporan esa parte no le van a salir bien la impresión, van a renegar mucho. Así que primero practiquen ese movimiento hasta que lo tomen y lo empiecen a automatizar. Bueno, y así sería la impresión. En caso que nosotros quisiéramos usar otro logo, entonces acá lo que tendríamos que hacer es aflojar el tampón, correrlo hasta el logo que sigue, volver a ajustar y ya con eso estaríamos levantando otro logo. Ustedes ven, yo si dejo de trabajar, dejo el carro hacia atrás y el plié libre de tinta, con el logo cargado, la tinta tiende a secarse muy rápido. Más ahora es una época que hace calor y acá hay ventiladores, entonces más rápido se seca. Cuando trabajen nunca pongan el ventilador apuntándole a la máquina, eso nunca lo hagan porque no les va a permitir casi trabajar. Entonces acá, si yo dejo el carro así, lo dejo así por unos 10 o 15 segundos, ya cuando quiera levantar el logo, ya el tampón no me lo va a levantar, no va a traer nada, no me imprime nada. Eso es porque ya la tinta se seca. Me obliga a poner unas 4 o 5 gotitas más de dilución. Lo último que me queda por explicarles para el uso de la máquina es el tope de impresión. Si la máquina tiene un tope de impresión que es el tope para la bajada del tampón, es decir, para que yo no tenga que andar preocupándome si estoy haciendo mucha presión, más presión, menos presión sobre el logo o sobre la pieza a imprimir, para hacer siempre la misma presión en todas las pasadas que yo haga, tengo este tope. Este tope lo que me hace es, yo regulo, lo puedo ir bajando, lo bajo, entonces ahí hace tope, ya más de ahí no puedo pasar. Entonces lo que tengo que conseguir, lo ideal en la tampografía es tratar de transferir todo el logo con la menor presión posible. Si cuanto menos presión hago, más tinta voy a transferir. Esa es más o menos la física de la tampografía, del funcionamiento. Es decir, yo voy a transferir la tinta, cuanto más presión haga, voy a presionar demasiado dentro del logo, voy a mezclar la tinta pegajosa que está en la parte de arriba del logo con la más líquida que está abajo y no voy a levantar tanta tinta como la que yo quiero. Y como en tampografía estamos hablando de espesores de tinta muy finos, estamos hablando de entre 25 y 27 micrones, si yo pierdo algunos micrones se me va a notar. Entonces lo que tengo que tratar de hacer es que transfiera la mayor cantidad posible. Entonces eso como hago, haciendo la menor presión posible sobre el logo, pero que me transfiera todo el logo yo quiero, por supuesto. Entonces para conseguir eso utilizo el tope. Entonces lo que hago es, pongo el tope en una cierta posición, tomo tinta, vengo, me fijo, no, me faltó. Entonces
lo subo un poco para que me permita hacer más presión. Limpio el cabezal. Siempre el tampo, con lo único que se limpia en el momento de trabajar es con una cinta de embalar del lado del pegamento, se apoya sobre la superficie del tampo y toda la tinta, pelusa, basurita que tenga del tampón se va a quedar adherida a la cinta y va a quedar el tampón limpio. Eso es con lo único que se limpia el tampón. Y antes de empezar, con el diluyente, con un trapito, pero solamente en ese momento, después no se le vuelve a pasar. Si el tampón hay que tratar de no pasar de la menor cantidad de cosas posible. Entonces ahora, bueno, entonces ahí vemos, tenemos el toque a una cierta altura, tomamos tinta, imprimimos y vemos que me transfirió una parte, pero no todo, entonces me faltó. Entonces lo que hago es subo un poco el toque y vuelvo a probar. Imprimo. Ya imprimió, pero todavía me falta acá una pequeña parte de la G. Entonces lo subo otro poco y como sé que ahí ya no voy a tener problema, porque ya me lo va a levantar todo, ajusto la traba para que este ya no se mueva más. O sea, el toque queda fijo en ese lugar y no se va a mover. Entonces en este momento yo ya estoy transfiriendo todo el logo. Eso es para la parte de tomar la tinta. Cuando uno quiere transferir acá sobre la superficie, si yo lo voy a imprimir sobre un avirome, por ejemplo, chequeo que tomé todo el logo, es decir, que en el tampón me haya quedado todo el logo, y después con la mesa, regulo la altura hasta que me transfiera todo ese logo en el avirome o en el objeto que yo voy a imprimir. ¿Ven cómo tiende a secarse la tinta rápidamente? Eso para que lo tengan en cuenta. Si no es ningún otro tipo de problema, sino que se seca muy rápido por el ambiente caluroso y con mucha ventilación. Eso provoca que el diluyente se evapore rápidamente. Una vez que terminamos con las impresiones que teníamos que hacer, llega la parte de la limpieza de la máquina. La limpieza de la máquina en sí es el mantenimiento. Si cuanto mejor la limpie, más tiempo le va a durar, mejor se va a mantener. Para la limpieza, primero lo que hacemos es sacamos el tampón. Acá podemos sacar directamente el conjunto. El tampón con el portotampón, lo sacamos todo entero. Lo podemos dejar así. En caso de que el tampo esté sucio, lo limpiamos con la cinta para guardarlo. Nada más, le sacamos un poco la cinta y ya está. Ya con eso ya quedó terminado. La mesa la dejamos en su lugar, esa no la vamos a sacar, porque no es algo que nosotros lo vamos a colocar la primera vez y después va a quedar ahí. Entonces procedemos a retirar la espátula y el portarrodillo. Para la limpieza yo les recomiendo que se busquen un recipiente y que dentro del recipiente pongan alcohol. Alcohol común o alcohol industrial. El alcohol industrial es el alcohol etílico, pero un poco menos refinado.
lo van a encontrar como diluyente para laca o diluyente solo en las químicas, y es más económico, más de la mitad que el refinado. Ponen un poco dentro del recipiente y con un pincel eso lo va a ayudar a la limpieza y lo va a hacer mucho más fácil y se van a ensuciar menos. Procedemos a sacar el portaespátula. Hacemos que escurra un poco el rodillo, que siempre le queda adentro tinta. Esto lo colocamos en la batea y con el pincel. El alcohol tiene la característica de despegar a la tinta, no la estira, no la diluye, sino que la despega, como que la descompone. Entonces se forman como grumos y sale, se evapora. Es más sencillo limpiar. El atornillador suelta en el módulo del rodillo, lo sacan. El rodillo está montado sobre un alambre, es una pequeña presión y se desprende. Entonces ahí pueden sacar todas las partes. Limpian bien el rodillo en forma individual. Un trapito, lo secan. Lo que hay que hacer es limpiarlo adentro, limpiar la tinta que queda adentro, porque si no se va a secar ahí y cuando lo vuelvan a usar, si es otro color, les va a contaminar el color nuevo, va a empezar a soltar la tinta. En este caso, lo que hacen es ponen por una punta un pedazo de trapo o papel y por la otra le echan un chorro de alcohol y después con el destornillador empujan y hacen que salga del otro lado y así queda bien limpio por dentro. Lo mismo con el alambre. Seguimos con el portaespátula. En el caso del portaespátula, con limpiar, lo pueden limpiar armado, ya la espátula si quieren no la sacan, la van a volver a usar, lo mantienen así armado.
Entonces, para volver a armarlo es el alambre, acá tienen un ojal alargado y una corredera abierta. Entonces primero pasan por el ojal alargado del alambre y después por la corredera abierta, que ahí le queda montado. Toman el rodillo, lo colocan, queda montado dentro del alambre. Y después montan el conjunto en los dos tornillos, ajustan los tornillos y ya quedaron. Aflojamos para poder sacar después el cliché. La tinta que está en el tintero se recupera. Ponemos al pote. Y lo volvemos a poner en el pote. Lo que hacemos es retiramos con cuidado, tratando de ensuciarse lo menos posible el cliché. Lo lavamos también con el alcohol. El cliché lávenlo con alcohol. Ojo si llegan a usar tiner o otro tipo de disolvente para limpiar, no lo pasen al cliché porque lo estropean. Solamente con alcohol, ¿entiendes? O con un poco de diluyente de la tinta, pero nada más, no con otra cosa. Bueno, el cliché ya les queda para volver a usarlo cuando lo necesiten nuevamente. Ven acá, ven lo que les decía de contención. La cinta adhesiva hace de contención, no permite que la tinta pase. Si no hubiese pasado todo por acá, hubiese chorreado por acá adelante. Creo que demora un poco más.
En el caso que tengan que imprimir sobre superficies duras, sobre vidrio, sobre metal, sobre cerámico, van a trabajar con esta misma tinta, esta de línea 740 de Kiplas, pero en ese caso el diluyente no tiene el poder de comerse el vidrio o diluir la cerámica o el metal. Entonces, ¿qué va a pasar? El pigmento, si no lo va a comer el diluyente, el pigmento va a quedar en forma superficial y cuando se termine de curar se va a desprender. Entonces, para que eso no les pase, lo que tienen que hacer es trabajar a esta misma tinta, agregándole un segundo componente, un catalizador, transformando la tinta como si fuese una tinta epoxi, y ahí sí la adhesión va a ser con una adhesión química, o sea, no física, como haría el diluyente. Entonces ahí sí se agarraría la tinta. Lo que pasa es que la tinta catalizada tiene una vida útil de 12 horas. Es decir, en el momento que ustedes la preparan, tienen 12 horas para utilizarla, porque después ya empieza a perder las propiedades. Así que tienen que preparar la tinta que van a trabajar durante el día. La cantidad de catalizador que hay que agregar a la tinta es un 15% del peso de la tinta pura. Entonces tienen que agarrar tinta pura, ponerla en un pote, pesarla. Normalmente para trabajar en el día ustedes lo van a preparar, son aproximadamente unos 30 gramos. Con eso les va a alcanzar y sobrar para trabajar en el día, 25 o 30 gramos. Y lo que tienen que agregarle es un 15% de esos 30 gramos, que es 4 gramos y medio. Lo que sí tienen que respetar son esos 4 gramos y medio. No pueden ponerle a ojo. Si le ponen a ojo, lo que le va a pasar es que no va a cumplir la función y la impresión se le va a desprender. Así que yo les aconsejo que busquen conseguirse alguna balancita electrónica y pesarlo bien y agregar esos 4 gramos y medio, ese 15% exacto a la tinta que ustedes estén preparando. Acá, lo más complicado son los ángulos, los bordecitos del tintero. Tomarse un segundito más para limpiar ahí y ya queda limpio. Muy bien. Listo. Y lo último, que podría ver si se le salpicó algo sobre la máquina, sobre todo cuando estoy trabajando con mucho diluyente, puede pasar que la espátula cuando destraba la parte de atrás puede salpicar un poco para atrás, no se va a perder. Listo. Bueno, hasta acá llegó el curso, no me queda nada más por decirlo por ahora. Una última cosa es para confeccionar un portaobjeto, o sea, una cuna como se conoce en el rubro, donde uno va a colocar la pieza a imprimir para poder colocar esta cuna sobre la mesa. Nosotros lo que hacemos es aconsejamos sobre una base de un material que sea firme, hidrofácil, alto impacto, un material que tenga poco espesor y tenga rigidez. Cortan una pieza que aproximadamente puede tener unos 6 centímetros por 10, es más o menos algo como para trabajar en la máquina. A 1 centímetro del borde, sobre los 6 de ancho, hacen una serie de agujeros a 2 centímetros cada uno. ¿Por qué 2 centímetros? Porque 2 centímetros es la posición que tienen los agujeros donde uno va a atornillar la pieza acá a la mesa. Y sobre el otro lado libre, con poxilina o Parsec, esa masilla de 2 componentes, se juntan los 2 componentes, se amasan, se hacen un choricito, se apoyan sobre este borde, sobre la parte de abajo donde no están los agujeros,
Al apoyarlo solo ya se adhiere. Tiramos talco encima del choricito y con la pieza que nosotros queramos imprimir, apoyamos sobre la superficie, presionamos, dejando la cara que nosotros queremos imprimir hacia arriba, le damos la forma y le buscamos a esa pieza una parte que nos sirva como referencia de impresión. Supongamos, si yo voy a imprimir esta lapicera, voy a hacer que este borde y la parte esta del ángulo que nos forma el clip nos permita, cuando yo coloco, que todas las piezas me van a quedar iguales. De esa forma yo voy a conseguir hacer un registro. Si voy a poner la pieza acá, voy a presionar de forma tal que esto no se mueva y me va a permitir sacar y poner las viromes y todas van a caer en la misma posición. Entonces lo que hago es eso, una vez que termino, le doy la forma, retiro la pieza, la dejo secar unos 10 o 15 minutos aproximadamente para que endurezca y ya con eso voy a tener el portaobjeto, la cuna portaobjeto terminada.